Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Ahora vamos a hablar de un libro que se llama El invencible caballero Don Clarivelte, que es un romance que en realidad se llamaba El libro del caballero muy clarividente e invencible Don Clarivente, que fue la primera obra literaria escrita en América, en el Nuevo Mundo, post la llegada de los españoles. Por supuesto que ya hablamos de la literatura azteca, inca, eh, eh, diferentes literaturas pre-colonización, pre la llegada de Colón. Pero digamos, de la nueva invasión o la nueva cultura que aparecía, este fue el primer libro. Fue publicado en 1519, es decir, a 20 años, o no, 27 años de haber llegado Colón a América. Eh, Fue publicado en Valencia, en España, por la editorial Juan Viñó. Pero ¿por qué pensamos? Fue escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, alias Soprepeña, con un prólogo dedicado al Fernando de Aragón, duque de Calabria, donde menciona que la obra ha sido concebida en la Capitanía General de Santo Domingo, en la isla caribeña de la Española, que hoy es Cuba, donde trabajaba desde 1514. Es decir, que fue publicada en España, pero fue escrita en Santo Domingo, en la Capitanía General de Santo Domingo. ¿Qué cuenta la obra? La obra, igual que otros libros de caballería, cuenta las hazañas y grandes hechos de un caballero llamado Don Clarivelte, sobre sus proezas en tierras lejanas, jamás visitadas por el hombre. Esta frase nos da la idea de que era toda imaginación del escritor. Cuando alguien habla de las tierras lejanas jamás visitadas por el hombre, podemos saber que es la imaginación del autor. Pero para confundir al lector, el autor le explica al duque, porque el libro está dedicado a la obra al duque, que muchas veces me maravillo como una historia tan loable ha sido en todo oculta tanto tiempo en aquellos reinos. Es decir, a su vez que dice que esa imaginación da la pauta de que, bueno, existió, pero no sabemos dónde. Eso era muy usual en esa época. Pensemos que el Quijote de la Mancha, en una parte explica que el libro realmente no lo escribe Cervantes, sino es un hallazgo de Cervantes, del autor, que realmente el autor del Quijote es un árabe que vivía en Andalucía y que él dejó el libro escondido, que el Cervantes lo encontró, cosa que es toda mentira, pero le da una pátina de misterio a un libro, como sabemos el Quijote, el mejor libro escrito en la historia. Entonces, en esa época se usaba mucho ese tipo de cosas. Buscar crear una especie de misterio alrededor de lo que uno escribía. El libro fue escrito, impreso primero en letra gótica, con grabados de oros. Tiene 74 versos, 2 columnas, 43 líneas cada una. El argumento es muy sencillo. Relata cómo un caballero español se enamora de una princesa inglesa, con quien logra casarse luego de vencer a todos los demás pretendientes. Es la historia de un caballero, que todos los libros de caballería eran parecidos, gracias a su espada aventurosa o mágica. Acá podemos juntar eso con la historia del rey Arturo, con la espada mágica y todo eso. La fama de la espada mágica, según la historia, llega a Sicilia, donde 4 nigromantes, que son, digamos, los caballeros oscuros,
le solicitan al caballero Don Clariente que enfrente al temible gigante de la isla Prieta. Acá empecemos a pensar en los gigantes de Quijote, que eran los cuatro molinos, que lo atacan a Quijote. Entonces, vemos que cuatro nigromantes, igual que cuatro molinos, son los que atacan, los que este caballero tiene que enfrentar, y después al gigante de la isla Prieta, que luego de matarlo, de cumplir la misión, parte para Constantinopla, donde es nombrado emperador, y más tarde se hace entronizar como pontífice de Roma. Por supuesto, estamos viendo que es parte de la imaginación del autor, porque no existió ningún pontífice de estas características. Pero como vemos, el argumento que utiliza este escritor durante 500 años fue repetido continuamente. Aunque en aquella época era algo nuevo, era algo desconocido para el público. Incluso presenta un hecho novedoso, que es parte del relato, que el autor va cambiando de nombre al héroe. A pesar de ser siempre el mismo personaje, algo que nunca se recomienda cuando uno escribe. Si el héroe se llama Pepito, tiene que ser Pepito siempre. ¿Por qué? Porque el lector lo va a identificar más rápido. En cambio acá, por ejemplo, al principio lo llama Caballero Don Clarivelte, luego Caballero Don Fénix, más tarde Caballero de la Rosa, después Caballero de la Fortuna. No existe ningún otro libro de caballería, por lo menos que tengamos registro, que ocurra este tipo de creación nueva, que cambie el nombre del héroe. Tal vez con sobrenombres, probablemente sean los sobrenombres del mismo caballero, pero confunde un poco al lector. ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué lo tenemos? Porque este libro no solamente cuenta la historia ficticia del caballero, sino cuenta la historia política. La vez pasada hablamos de Romeo y Julieta, de Shakespeare, donde todos nos quedamos con la historia romántica de Romeo, Julieta, los Capuletos, los Montescos y el terrible final. Pero la realidad es que Shakespeare en ese libro cuenta la historia política de Venecia, del reino de Venecia, donde había un grupo político mostrado como los Capuletos y otro grupo político mostrado como los Montescos, que peleaban entre sí. Es decir, hay una subtrama muy grande, y tal vez más grande que el romance en sí mismo. Lo que pasa es que el romance pasó a la historia como el romance de Romeo y Julieta. Pero la historia que relata el libro es una historia política. Con este libro pasa exactamente igual. Es una historia imaginaria de un caballero que va venciendo, que termina siendo emperador, después pontífice, pero la realidad es que nada es casual. ¿Por qué? Había un antagonismo en esa época entre España y Francia. El rey Don Carlos I y Francisco I de Francia ascienden a los tronos en sus respectivos países. Por eso, perdón, no es casual que el héroe de esta historia sea español y apoye a Italia y pase por alto Francia. Después el héroe se casa con una princesa inglesa. ¿Por qué? Porque el monarca español y Enrique VIII de Inglaterra tenían muy buenas relaciones. Catalina de Aragón era la tía de Don Carlos I, y tanto este como el monarca inglés eran adversarios del rey de Francia. Entonces es como que el casamiento del héroe del libro con la princesa inglesa amenaza a los franceses. ¿Cuál es la idea del libro? Después de 500 años, hasta en los últimos 500 años, los autores siempre dejarán traslucir, y eso es bueno cuando uno lo siente escribir, que cree que uno escribe una fantasía cuando en realidad está escribiendo lo que uno ve y uno siente. Y esto es un poco consejo a los que están escribiendo un libro.
no traten de ocultar sentimientos, ni posturas políticas, ni posturas religiosas, porque se va a notar. Todos traslucimos quiénes somos. Y más cuando escribimos. Así escribamos una historia espacial, una historia de ciencia ficción, una historia de terror, una historia de sexo, lo que fuera, vamos a terminar trasluciendo nuestras ideas. Y hay que dejarlo que eso pase. La idea del escritor, tanto sociales, políticas, religiosas, es parte del contexto de la obra y es el alma de quien la escribe. Gracias.